En este preciso momento, mientras el mundo se apaga y el reloj parece escuchar tu respiración, estás a segundos de decidir si esta noche será una más de esas en las que peleas con tu mente hasta quedar rendido, o la primera en la que algo invisible se pone de pie dentro de tu casa y te cubre con una calma que no habías sentido en años. No te hablo de sugestión ni de optimismo barato. Te hablo de una llave espiritual que ha protegido hogares enteros cuando todo lo demás falló. Y si te quedas conmigo hasta el último segundo de este mensaje y haces exactamente lo que voy a guiarte a hacer antes de cerrar los ojos, vas a experimentar ese cambio como cuando el viento rompe el calor de una habitación cerrada. El aire se limpia, el ruido baja, el pecho respira y lo que tocaba tu descanso sin permiso empieza a retroceder como si hubiera entendido que aquí ya no manda. No te vayas, porque lo que estás a punto de escuchar no es una idea interesante. Es una instrucción que, si obedeces con sencillez, activará en tu hogar una cobertura real. Y esta noche, no mañana, no algún día, vas a saber la diferencia entre dormir a la intemperie y dormir bajo alas. No es casualidad que estés aquí justo ahora. No es azar del algoritmo ni curiosidad perdida. Es una cita. Hay días en que Dios te habla fuerte en la calle y noches en que te habla despacio en la pantalla, pero lo hace con la misma intención: darte una salida cuando ya has probado todas las entradas. Y tú lo sabes, porque por fuera cumples, respondes mensajes, sostienes conversaciones, haces lo que hay que hacer, pero por dentro algo te pide que no apagues la luz todavía, que no apagues este video todavía, que escuches una palabra más, porque tal vez esta sea la que no habías probado, la que abre la puerta que ninguna otra abrió. Si te quedas, vas a aprender a hacer algo tan sencillo y tan contundente que parecerá increíble que lo hayas ignorado tanto tiempo. Vas a hablar con autoridad sobre tu propia cama, vas a nombrar a los tuyos con una certeza que no nace de ti, y vas a notar, lo vas a notar, cómo el ambiente cambia primero por dentro y después por fuera, cómo cambian de tono las conversaciones, cómo duermen diferente los niños, cómo despierta distinto tu ánimo, no porque la vida se vuelva perfecta de un día para otro, sino porque la oscuridad que reclamaba derecho en tu habitación se queda sin permiso cuando esta palabra se planta. Cierra un momento todas las otras voces que te distraen y presta atención a esto que voy a decirte sin adornos. Si esta noche, justo antes de dormir, consagras tu cuarto con una oración precisa y habitas la promesa que voy a ponerte en la boca, tu descanso va a dejar de ser territorio disputado. No te prometo una vida sin problemas, te prometo una noche cubierta. No te prometo que todo el mundo cambie mañana, te prometo que tú vas a despertar cambiado. Y a veces, cuando uno cambia, el mundo alrededor encuentra su lugar. Esto que te hablo no es un truco mental, es una ley espiritual escrita hace siglos y viva hoy. Una sombra que no da frío sino abrigo, un escudo que no pesa sino protege. Y lo que más me conmueve es que está al alcance de cualquiera que decida creer, de cualquiera que esté cansado de perder la pelea en la madrugada y quiera levantar un altar sencillo en su habitación, un altar sin velas ni rituales extraños. Un altar hecho de palabras que Dios mismo dejó preparadas para noches como esta. Tal vez pienses que ya lo intentaste todo. Té de hierbas, música suave, pastillas, respirar profundo, contar hasta 1000, mirar el techo y negociar con tus pensamientos como si fueran niños caprichosos que no saben irse a dormir. Y tal vez alguno de esos parches te regaló unas horas sueltas, pero no te devolvió el descanso que repara esa sensación de que el alma encuentra cama. Por eso esto que vas a hacer hoy no compite con nada de lo que probaste, lo trasciende, porque no vamos a pelear desde tu fuerza, vamos a habitar desde su fuerza, no vamos a persuadir a la oscuridad, vamos a ponerle límites, no vamos a pedirle permiso al miedo, vamos a decirle que ya no vive aquí. Y no lo haremos con gritos, lo haremos con autoridad mansa, con una palabra que tiene filo de espada y suavidad de ala, con una promesa que ha sostenido a generaciones cuando la noche parecía interminable. Quiero que imagines por un instante lo que puede pasar en los próximos minutos si decides obedecer sin negociar. Te levantas de la cama, apoyas los pies en el suelo frío como quien toma tierra antes de despegar, pones la mano sobre tu almohada y pronuncias una verdad que no te inventaste, una verdad que te habita,
sientes que el aire se estabiliza, que el pecho se afloja, que un cansancio que no era físico se despega como una tela vieja y te sorprendes con una paz que no sabías que seguías teniendo. Imagina a tus hijos respirando profundo en la habitación de al lado. Imagina el silencio de tu casa no como un vacío, sino como un abrigo. Imagina que incluso si se despiertan de madrugada, hay una presencia que los vuelve a dormir sin lágrimas. Esto no es un sueño piadoso, es una escena posible cuando haces de tu cuarto un refugio y no un pasillo. Cuando pones tu nombre y el de los tuyos bajo una sombra que sabe exactamente dónde viven. Te lo voy a decir con la urgencia de quien no quiere que pierdas un minuto más en zonas grises. Si dejas este mensaje a la mitad, volverás a la intemperie. Si lo escuchas entero pero no haces nada, volverás a la rutina. Pero si te quedas hasta el final y haces exactamente lo que voy a guiarte a hacer, palabra por palabra, gesto por gesto, con corazón humilde y valentía sencilla, esta noche va a marcar un antes y un después. No porque el video tenga poder, sino porque el Dios que te está buscando lo tiene todo. Y porque su promesa no caduca. Y porque su manto no es metáfora para poetas, sino cobertura para hijos. Quédate, porque al final te voy a entregar la instrucción exacta que harás antes de dormir. Y si la haces sin atajos, si la haces con fe, si la haces como quien firma, el descanso que te fue robado empieza a volver a casa. Y con él, la sanidad que estabas pidiendo, sin saber que la puerta se abría por la noche. No te distraigas con la idea de que esto es demasiado simple para ser real, porque las llaves del cielo suelen parecer pequeñas en manos cansadas. Y sé que vienes cargando días largos, culpas que pesan más de lo que confiesas, miedos que se te sientan en el borde de la cama como viejos conocidos. Pero esta vez no vas a negociar con ellos. Esta vez vas a despedirlos con una frase que no tiembla, con un texto que no envejece, con una fe que quizás se sentía delgada pero sigue viva. Y mientras decides quedarte, te digo algo que cambia la ecuación desde la raíz. No fuiste diseñado para dormir peleando, fuiste diseñado para dormir cubierto. La noche no es un enemigo, es un regalo que se deformó sin abrigo. Hoy vas a devolvérselo a tu alma, hoy vas a devolverle autoridad a tu casa, hoy vas a aprender a cerrar el día con un sello que la oscuridad reconoce y respeta. Si la pregunta que te atraviesa ahora mismo es, ¿y si no me sale?, te respondo con lo más honesto de mi corazón pastoral. No se trata de que te salga, se trata de que lo hagas. No hay notas que aprobar ni rituales que memorizar. Hay un gesto sencillo y una palabra eterna. No vas a impresionar a Dios con tu elocuencia, vas a invitarlo con tu verdad. Y la verdad de esta noche es que estás cansado de la intemperie y listo para el abrigo. Eso basta. Y cuando un hijo dice basta con fe, el padre abre la casa. Quédate, porque lo que viene a continuación te enseñará a entrar y no a pasar, a habitar y no a visitar, a dormir bajo alas y no bajo techo solamente. Y cuando sientas que el sueño por fin llega, sabrás que no es rendición, es descanso, y el descanso también sana. Ahora respira hondo y grábate esto en el alma como una orden de emergencia que vas a usar hoy mismo. Si haces exactamente lo que vas a escuchar, si lo haces antes de dormir, si lo haces con el corazón abierto aunque la mente proteste, vas a notar la diferencia en tu cuerpo y en tu casa. No porque tus problemas desaparezcan, sino porque dejarán de reinar. Y cuando el miedo deja de reinar, el dolor pierde su trono. Y cuando el dolor pierde su trono, la esperanza se sienta donde debe. No estás solo, no llegaste tarde, no te falta fe, te faltaba la llave y hoy te la ponen en la mano. Mantente aquí, no sueltes esto, porque en unos minutos, no mañana, no el próximo domingo, vas a hacer algo pequeño que abre algo grande. Y cuando cierres los ojos, por fin vas a sentir que no te duermes en el borde de un abismo, sino en la palma de una mano. Y porque abriste la puerta correcta al quedarte, ahora necesito hablarte de lo que sientes sin saber nombrarlo, de ese peso que te acompaña incluso en los días luminosos y que no se va con una siesta ni con un consejo bien intencionado, de esa sequedad que te deja mirando al techo con los ojos abiertos aunque estés agotado, de esa pregunta muda que te atraviesa cuando apagas la luz y el silencio te devuelve tu propia respiración como si fuera un eco en una casa vacía. Tú lo conoces, lo has sentido tantas veces que casi lo normalizaste.
ese vacío que no se llena con tareas ni con notificaciones, esa especie de neblina suave que no duele como una herida aguda, pero que te resta de a poco, minuto a minuto, especialmente cuando la noche baja y todo lo externo se calla. Y entonces te quedas tú con tu alma y tu alma contigo. Y parece que a ambos les faltaran palabras para encontrarse. Tú sientes que estás cumpliendo, que sales a trabajar, que contestas, que sostienes, que acompañas, que haces lo que hay que hacer. Pero al mismo tiempo hay una parte de ti que camina más lenta, como si llevara una mochila que no te quitas ni para dormir. ¿Has notado cómo los pensamientos se te enredan a las mismas horas? Cómo el cuerpo hace movimientos de costumbre, pero el corazón se queda lejos. Cómo pones la cabeza en la almohada y de pronto se te despiertan recuerdos que no pediste, miedos que no invocaste, culpas pequeñas que se agrandan en la oscuridad, como sombras extendiéndose por el suelo hasta tocarte los pies. Y lo más desgastante no es el susto, es la repetición. Esa sensación de que cada noche es un pasillo, con las mismas puertas, con las mismas voces, con los mismos pasos que ya reconoces, y que por más que intentes distraerte, siempre terminas en el mismo tramo del camino, solo que un poco más cansado que ayer. ¿Has notado que tu ánimo se te rompe en pedazos pequeñitos y nadie lo ve? Porque afuera te mantienes entero y sin embargo por dentro te cuesta sostenerte. Y no es que te falte voluntad, es que hay un cansancio que no entiende de vitaminas ni de agendas, un desgaste que te roba lo más simple, encontrar una postura cómoda para el alma. Por eso reaccionas de forma extraña ante cosas simples. Por eso una frase mínima enciende un incendio que no querías. Por eso la risa de tus hijos te enternece y al mismo tiempo te duele. Porque sabes que necesitas estar más presente y no encuentras la puerta para entrar. Te pasa que caminas por tu casa con el teléfono en la mano sin saber qué buscabas, que abres la heladera, que miras por la ventana, que te sientas y te levantas en una coreografía sin música, solo para no quedarte a solas con la pregunta que no quieres hacerte. Te descubriste repitiendo "estoy bien" con una voz automática que suena a contestadora, mientras por dentro algo te decía "no, no estás bien", pero no sabes cómo decirlo. Lo sé y no te juzgo, te entiendo, porque eso que te está ocurriendo no es flojera, no es falta de carácter, no es que te falte temple, es la forma en que el alma te avisa que necesita abrigo y que lleva demasiado tiempo a la intemperie. También has sentido el silencio de Dios como si fuera una pared gruesa, como si tus oraciones rebotaran y cayeran de nuevo sobre tu pecho. Y aunque sabes, lo sabes, que Él escucha, hay noches en que la distancia te parece más real que la promesa y te pesa reconocerlo porque temes decepcionar a los demás. Temes decepcionarte a ti mismo, temes que admitirlo sea una derrota y entonces eliges callarlo, lo barres debajo de la alfombra del todo bien, del ya pasará, del mañana será otro día y mañana llega igual de largo que hoy y por la noche vuelve a presentarse esa visita no invitada que te corre un poco más hacia el borde y tú te preguntas si esto es lo que siempre será, si de eso se trata ahora dormir, de sobrevivir a las horas hasta que suene la alarma. Y en ese suspiro silencioso que te sale sin querer, hay una verdad que pide ser escuchada. No es normal sentirse así. No fuiste diseñado para tolerar esa intemperie como una rutina aceptable. No naciste para dormir con el corazón en guardia y la mente en carrera. No te formaron para vivir con la paz en modo de ahorro. A veces te invade una culpa sutil por no agradecer lo suficiente, por no ser más fuerte, por no reaccionar mejor. Y te hablas como si fueras tu propio juez. Te das sentencias sin derecho a apelación. Te das lecciones que no curan. Y cuanto más te exiges, más te dueles. Y cuanto más te duele, más te escondes. Y cuanto más te escondes, más se agrandan las sombras. Y así te sorprende la madrugada de nuevo, en esa esquina donde prometiste no volver. Y si alguien te preguntara de frente, ¿qué te pasa?, no sabrías explicar con precisión, porque lo que te ocurre está entre el cuerpo y el espíritu, entre el recuerdo y el presente, entre el miedo y la esperanza, y no cabe en una palabra ni en una etiqueta. Por eso te lo digo yo, para que dejes de cargar con el diccionario en la espalda. Lo que sientes tiene nombre delante de Dios, aunque tú no lo puedas pronunciar, y el hecho de que no sepas nombrarlo no lo hace menos real, solo lo vuelve más urgente para que encuentres cobijo. Y el primer paso del cobijo es admitir ante aquel que te conoce que estás cansado de dormir afuera.
Sé que te viste reflejado cuando alguien contó que despierta a la misma hora y no entiende por qué. ¿Qué te pasa que cualquier ruido del edificio, cualquier auto en la calle, te sacude como si algo dentro estuviera listo para huir? ¿Que te cuesta volver al sueño porque los pensamientos se te sientan a conversar sin pedir permiso? ¿Que la respiración se te traba en la parte del pecho que nadie toca? ¿Que el futuro que de día se veía posible de noche parece retirarse un poco más? Y entonces te prometes, mañana empiezo de nuevo. Pero mañana te encuentra con la misma lista vieja y el alma sin batería. Y sin embargo, a pesar de todo eso, sigues aquí, sigues leyendo, sigues sosteniendo la mirada unos renglones más, sigues abriéndote a la posibilidad de que no todo está perdido. Y ese impulso diminuto que te trae hasta este punto es más grande de lo que crees, porque es la prueba de que en el centro de tu sequedad sigue habiendo una semilla viva esperando agua, un resto de fe que se niega a llamarse ceniza, una parte de ti que todavía recuerda cómo era dormir en paz y quiere volver. No te avergüences de admitir que necesitas ayuda para descansar, porque descansar no es un premio para los que terminaron todo, es un regalo del Padre para sus hijos. Y es precisamente cuando el cansancio se te vuelve identidad que necesitas volver a oír esa voz que te llama por el nombre y te dice, ven a mí, no como una consigna religiosa, sino como una invitación concreta para esta noche. Y mientras te digo esto, quiero que te permitas la imagen que siempre evitas por miedo a ilusionarte. Tu casa respirando hondo, tu cama convertida en refugio, tu mente soltando el timón por primera vez en mucho tiempo, tus hombros bajando sin que se caiga el mundo, tus manos vaciándose de lo que no te toca cargar, y un sueño que no es anestesia sino sanidad, no es huida sino encuentro, porque lo que necesitas no es dormir para no sentir, necesitas dormir para sanar, dormir para ser sostenido, dormir bajo una sombra que no asusta, dormir dentro de un abrazo que no se quita cuando suena la alarma. Y ahora, porque te reconozco en cada una de estas líneas y porque sé que tu alma también se reconoció, quiero enlazar lo que sientes con lo que está ocurriendo de verdad para que no te quedes en la orilla de las sensaciones, porque lo que te pasa por dentro tiene raíz y no estás condenado a convivir con ello como si fuera parte de tu ADN emocional. Y en el próximo instante voy a decirte con claridad cuál es el nombre de esa grieta invisible que se abre justo cuando cae la noche. Voy a mostrarte desde dónde se cuela el frío y por qué se repite el mismo ciclo, para que puedas poner tu mano sobre la cerradura correcta y empezar por fin a cerrarla desde adentro. Y porque ya reconociste en tus propias sensaciones esa huella invisible que te acompaña cuando cae la noche, voy a nombrar con claridad lo que pocos se atreven a decir para que tu alma no siga peleando con sombras sin rostro. Porque lo que te ocurre no es simple nerviosismo ni una casualidad repetida. Es una grieta espiritual que se abre justo cuando tu guardia baja y que permite que pensamientos, miedos y pesos que no te pertenecen entren como viento frío por debajo de la puerta. Y a esa grieta la llamo con autoridad desgaste nocturno del espíritu. Una opresión que se alimenta de pequeñas concesiones que hiciste sin notarlo, de acuerdos silenciosos con el temor cuando dijiste, así será siempre, de palabras que se dijeron en tu casa y quedaron flotando como polvo que nadie barre, de culpas que te vestiste como si fueran tuyas, de enojos no resueltos que se hacen cama al lado de la tuya, de heridas viejas que se hacen las dormidas de día y te despiertan de noche, y aunque parezca un fenómeno difuso, tiene patrones reconocibles que te describen con precisión vergonzosa, porque te despiertas a horas idénticas con el corazón apresurado, porque oyes tu propio nombre en el pensamiento, como si te llamaran desde el pasillo, porque cualquier ruido mínimo se vuelve alarma, porque tu mente vuelve a escenas que juraste haber superado, porque tu respiración se corta a mitad de pecho y no encuentras postura para el alma, y te repites que es cansancio, que ya pasará, que mañana será mejor, pero la secuencia insiste con la terquedad de lo que encontró una puerta abierta. Y por eso hoy te digo que no es tu debilidad, no es falta de carácter, no es que seas dramático, es que hay una legalidad espiritual que se activó sin tu permiso y que solo se desactiva cuando se nombra, se renuncia y se cierra con la palabra como cerrojo vivo, porque en el mundo visible tú apagas la luz con un interruptor,
pero en el invisible la luz se apaga o se enciende con el acuerdo del corazón. Te lo explico sin clase teórica y con entraña pastoral para que lo entiendas por dentro y no solo con la cabeza, porque la grieta no empieza en la almohada, sino antes, en la atmósfera moral y emocional que vives durante el día, en la manera en que tratas lo que te duele, en aquello a lo que le das más autoridad que a Dios, en los pequeños permisos que das al rencor, a la queja, a la comparación, a la autoacusación, a la impaciencia que hiere con palabras rápidas y luego se arrepiente tarde. Y cada una de esas cosas es como una rendija que deambula en tu casa esperando la noche, y cuando apagas la lámpara y guardas el teléfono, esas rendijas se coordinaron y te soplan en conjunto. Por eso la cama no te recibe, por eso el sueño se te resiste, por eso el cuerpo descansa, pero el alma se queda de pie de guardia tremenda, y tú confundes esa guardia con responsabilidad, pero en realidad es vigilancia sin abrigo, y la vigilancia sin abrigo desgasta hasta al más fuerte, porque no fuiste creado para dormir en la trinchera, fuiste creado para dormir en refugio. Y si preguntas dónde empezó, te pido valentía para mirar con ternura y sin condena esos puntos ciegos que diste por normales. Esa conversación que dejaste arder, ese perdón que aplazaste porque no era el momento, ese hábito que llamas costumbre, pero que le roba respiración a tu espíritu, esa ansiedad que alimentas con noticias, con comparaciones, con escenarios hipotéticos que casi nunca suceden y que, sin embargo, te cobran peaje cada noche como si hubieran ocurrido 3 veces, y en cada peaje te vas quedando sin paz. También hay objetos, lugares y ritmos que se volvieron puertas sin que te dieras cuenta, porque todo lo que recibes por los ojos y oídos no solo entretiene, moldea el clima de tu interior, y cuando llenas la última hora de tu día con voces que no te cubren, con escenas que te exponen, con música que exalta lo contrario a la paz, con hilos interminables de queja ajena, saturas tu casa por dentro de ruidos que siguen sonando aunque el dispositivo esté en silencio. Por eso te acuestas y el eco continúa. Por eso tu cuarto se llena de una presencia que no bendice. Por eso te cuesta orar en voz alta, porque sientes que hay algo pesado en el aire, y es el peso de tanto no dicho, de tanto no resuelto, de tanta palabra que no se perdonó, de tanta mirada que no se pidió perdón, de tanta promesa que hiciste contigo mismo para sobrevivir y que ahora te asfixia. Como nunca más voy a confiar, ya no voy a sentir, no voy a esperar nada de nadie. Y esas frases que te parecieron un salvavidas en la tormenta se volvieron sogas en la noche. Por eso te afirmo con amor y firmeza que el diagnóstico invisible no se cura con voluntarismo, se cura con habitación, con arrepentimiento sencillo, con renuncias específicas, con palabra hablada en presente, con un cambio de jurisdicción nocturna en el que dejas de dormir en territorio neutro y reclamas el tuyo como morada del Altísimo. Y no te pido perfección, te pido decisión, porque el cielo no espera a los impecables, se derrama sobre los que admiten con honestidad que ya no quieren dormir afuera. No ignores que dentro de este desgaste hay una estrategia del enemigo que no es sofisticada, pero sí eficaz cuando el corazón anda fatigado, y consiste en 3 movimientos que se repiten hasta instalarse como carácter. Primero roba tu sueño para debilitar tus filtros, luego distorsiona tu percepción para que malinterpretes miradas, silencios y tonos, y por último te empuja a actuar desde esa distorsión, provocando pequeñas rupturas que al final del día funcionan como pretexto para repetir el ciclo mañana, y así, entre insomnios y susceptibilidades, se te va apagando la sensibilidad al espíritu, porque la voz mansa de Dios se escucha mejor en reposo, no en ruido. Y cuando llevas demasiado tiempo sin reposo, empiezas a llamar ausencia de Dios a lo que en realidad es agotamiento del alma, y ahí la grieta se hace zanja, y la zanja se te vuelve frontera, y la frontera la declaras tú mismo cuando dices: yo soy así, no puedo, no me sale, y sin querer firmas con tus palabras aquello de lo que querías liberarte. Por eso el diagnóstico incluye algo que quizá no te gustará leer, pero te lo digo porque te amo desde este lado de la pantalla. A veces lo que te ata no es lo que te hicieron, sino lo que te dijiste a ti mismo para no volver a sufrir. Y esas promesas defensivas son barrotes dulces que sostienes con cariño porque te salvaron una vez, pero que ahora te encarcelan cada noche. Y de esos barrotes se sale con verdad pronunciada en voz alta,
con renuncias que el cielo toma como llaves, con la humildad de pedir cobertura en vez de demostrar fuerza. Sé que te preguntas si todo esto suena demasiado espiritual y temes desatender lo natural, así que te miro a los ojos por dentro y te digo con equilibrio que no pelees contra tu cuerpo. Cuídalo, consulta si lo necesitas, escucha a los que saben, pero no le pidas al cuerpo que resuelva una guerra que se libra a un nivel más hondo, porque hasta el mejor consejo se vuelve insuficiente si la noche te encuentra en la intemperie, y la intemperie espiritual no se resuelve con buenas intenciones, se resuelve mudándote, cambiando de dirección, haciendo de tu cuarto un territorio reclamado por la presencia de Dios. Y ese traslado no se hace con cajas ni con camiones, se hace con la palabra hablada, con acuerdos rotos con el miedo, con perdones pronunciados aunque las emociones vayan detrás, con actos pequeños y contundentes antes de dormir que le informan a tu alma dónde va a pasar la noche y a los que rondan que aquí no hay derecho de paso. Por eso el diagnóstico no te deja atrapado, te ofrece mapa y salida, te dice en qué punto te perdiste y te enseña el camino de regreso. Te devuelve la voz que perdiste en el ruido y te recuerda que no estás enfermo de por vida, estás desabrigado esta noche y eso sí se corrige, eso sí cambia, eso sí se cierra. Y si aún sientes una resistencia, como si algo dentro dijera, no será para tanto, quiero que revises con calma la lista silenciosa de efectos que esta grieta te ha cobrado sin que presentaras factura, porque te robó horas de sueño que ahora te faltan para amar mejor a los tuyos, te robó claridad para decidir con serenidad, te robó risa limpia y conversación sin doble fondo, te robó energía para emprender lo bueno que pospones, te robó ganas de orar porque confundiste cansancio con desgano, te robó confianza y te dejó una cautela que se disfraza de prudencia, pero que es miedo con traje formal. Y si eso no es suficiente para encender una alarma, mira que también te quitó el hábito de entrar en la noche como quien entra a un santuario y te acostumbró a entrar como quien se esconde en un refugio improvisado esperando que no haya bombardeo. Y el Padre no desea hijos que duerman en búnkeres, desea hijos que duerman en casa, y casa es donde te saben el nombre, donde tu voz no necesita imponerse para que te escuchen, donde puedes soltar sin que nadie te suelte. Por eso el diagnóstico no es etiqueta para condenarte, es nombre para liberarte, porque lo que se nombra se enfrenta, lo que se enfrenta se desarma, y lo que se desarma deja de mandar. Y ahora que llamó por su nombre a lo que te agota, y ya no te escondes detrás de así soy yo, ni de es normal, debo decirte con el mismo amor y la misma firmeza que está en juego si decides mirar a otro lado, porque una grieta ignorada jamás se queda del mismo tamaño y una noche a la intemperie suele invitar a la siguiente como si fueran viejas amigas. Así que escucha lo que viene con el corazón listo, porque en el siguiente paso voy a advertirte con claridad profética lo que esta grieta roba cuando nadie la cierra y lo que recuperas cuando te mudas al abrigo. Y ahora que la grieta tiene nombre y ya no te escondes detrás del así soy yo, ni del es normal, debo hablarte con la urgencia de quien ama demasiado como para callar. Porque lo que está en juego cuando se deja la noche a la intemperie no es solamente una mala racha de sueño ni un período de nerviosismo, es tu propósito debilitándose a ritmo lento, es tu discernimiento perdiendo filo hasta confundir la voz de Dios con el murmullo de tus miedos, es tu casa acostumbrándose a un clima que no le pertenece, es tu cuerpo pagando facturas que no emitió tu médico, es tu fe enfriándose hasta volverse teoría y tu oración reducida a trámite. Y cuando ese desgaste se instala sin resistencia, la vida empieza a operar con piloto automático. Te levantas, cumples, respondes, sobrevives, pero por dentro un agua silenciosa te va apagando la lámpara. Y no es que Dios se haya ido, es que el enemigo encontró la puerta siempre entreabierta y la usa cada noche para colarse a robar lo que no le pertenece. Porque el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Y su estrategia es vieja pero eficaz. Hurta primero tu descanso para matar, después tu esperanza y luego destruir tu comunión con los tuyos. Y tú lo notas cuando una palabra mínima enciende guerras, cuando el abrazo tarda en salir, cuando la risa se vuelve esporádica, cuando cualquier propuesta te pesa como si llevaras lastre, y ese no eres tú. Ese es el efecto de una casa que se acostumbró a dormir sin abrigo. Por eso esta advertencia no es para asustarte, sino para despertarte.
porque si no cierras la grieta no se queda igual, crece, pide más espacio, cobra peaje más alto. Y el costo mayor no son las horas perdidas, sino las decisiones torcidas que se toman desde el cansancio. No ignores el patrón espiritual detrás de lo visible, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Y cuando llamas simple estrés a lo que en verdad es una batalla del alma, te vas a la guerra sin armadura, te sientas en la cama a negociar con pensamientos que no vinieron a conversar sino a tomar territorio, y por eso pierdes, no por falta de inteligencia, sino por falta de abrigo. Y así como nadie dejaría la puerta principal abierta por la noche, esperando que no pase nada, tampoco puedes dejar la puerta del espíritu sin cerrojo, porque el miedo es experto en fingir que solo mira cuando en realidad está midiendo tu habitación. La ansiedad se disfraza de previsión mientras te roba la respiración. La culpa aprende a hablar con tu propia voz hasta que juras que eres tú el que se acusa. Y si no les pones límite con la verdad pronunciada, si no invitas a la presencia a ocupar el centro, si no obedeces la instrucción sencilla que sella la casa, terminas rindiéndote a un paisaje que no es tuyo. Y el mayor peligro de acostumbrarse a la intemperie es que un día la confundes con identidad. Dices, yo soy así, en mi casa siempre fue igual, en mi familia nadie duerme bien. Y con esas frases firmas un contrato que el cielo jamás te pidió que firmaras. Por eso hoy, antes de que otra noche te robe lo que viene después del cansancio, te pido que escuches esta advertencia como un acto de misericordia. Mira las consecuencias silenciosas cuando no atiendes la grieta, porque no siempre golpean con estruendo. A veces llegan en cuotas que parecen inofensivas. Dejas de abrir la Biblia porque no te concentra. Oras menos porque no sientes. Pospones el perdón porque no es tiempo. Y sin darte cuenta, tu corazón se vuelve un cuarto sin ventanas. Y donde no hay ventanas, cualquier sombra parece enorme. Cualquier ruido resuena como trueno. Cualquier demora se interpreta como abandono. Y ahí el enemigo te susurra que Dios se olvidó de ti. Y tú, cansado, le crees. Pero no porque la mentira sea verosímil, sino porque estás exhausto. Y el cansancio hace que cualquier voz parezca verdad. Por eso Proverbios dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y guardarlo por la noche no es un gesto poético, es un acto de supervivencia espiritual. Si no guardas la noche, no puedes esperar un día claro. Si no cierras el día en paz, no puedes abrir la mañana con propósito. El reposo no es capricho, es estrategia. Y cuando lo ignoras por mucho tiempo, empiezas a tomar decisiones fuera de estación. Siembras donde no debías, cosechas cuando no toca, llamas puerta a lo que era ventana y pierdes oportunidades que estaban preparadas, no por mala suerte, sino por falta de reposo para oír. No te engañes con la falsa neutralidad de no hago nada malo, porque la intemperie espiritual no exige escándalos para operar. Le basta con la tibieza, le basta con ese después oro, otro día perdono, mañana cierro esto, le basta con tu silencio. Porque cuando tú callas la palabra, otras voces hablan por ti y toda casa sin declaración termina siendo declarada por el miedo. Por eso hay textos que se pronuncian como quien enciende un faro. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. No es un verso bonito, es un decreto que le informa a la noche quién manda aquí. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. No es consuelo barato, es jurisdicción. Y cuando esa jurisdicción no se ejerce, la plaga no pregunta si puede entrar, entra. Y cuando digo plaga no hablo solo de enfermedad física, hablo de la invasión de pensamientos repetidos que te enferman el ánimo, de hábitos pequeños que corroen la esperanza, de acuerdos familiares no dichos que lastiman más que cualquier golpe. Y si no cortas con esa legalidad, te levantas cada día con menos margen, con menos paciencia, con menos fe, hasta que un día llamas normal a lo que siempre fue ajeno. Te lo digo con firmeza compasiva, porque prefiero incomodarte hoy que consolarte mañana en la misma esquina. No estás inventando el problema ni exagerando sus efectos, pero tampoco estás condenado a vivir así. Y esta advertencia viene con una salida concreta. La palabra no te muestra el abismo sin darte un puente. Por eso cuando la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, no es para herirte,
Es para cortar los cordones con los que te ataron sin que supieras. Es para abrir la venda de los ojos fatigados. Es para señalar la puerta por la que te mudas del miedo al abrigo. Y mudarte empieza en la noche. Empieza con un acto sencillo de autoridad mansa. Empieza con una consagración de tu cuarto que suena humilde y mueve cielo. Empieza con perdones pronunciados aunque no se sientan, con renuncias que no necesitan emoción para ser válidas, con un salmo que no se recita como adorno sino que se habita como techo. Y si aún dudas de que atender la grieta sea urgente, mira lo que se pone en riesgo en tu casa cuando la noche no se ordena. Los niños aprenden a respirar la ansiedad como si fuera normal. La pareja se habla desde la susceptibilidad. Los silencios se llenan de sospechas. Las noticias dirigen el ánimo del hogar. El dolor hereda apellidos. Los planes se frenan por inercia. La creatividad se seca. El sentido del humor se apaga. El cuerpo lo intenta compensar y termina agotado. Y el día se vuelve un campo de batalla para el que nadie durmió. Por eso esto no es solo sobre ti, es sobre los tuyos, es sobre tus generaciones, es sobre el clima espiritual que abrazará tus apellidos. Por eso la advertencia se vuelve promesa en el mismo acto en que decides obedecer. Porque la noche que ordenas hoy se convierte en el legado que respiran los que te siguen. No subestimes el poder de una lámpara encendida a tiempo, de una puerta cerrada con palabra, de una casa entregada con nombre y apellido a la sombra del Altísimo. Y porque sé que tu corazón necesita no solo una alarma, sino una evidencia de que esto no es teoría ni discurso, sino vida que ya tocó casas como la tuya. Ahora quiero que escuches lo que pasó cuando otros como tú cerraron la grieta y se mudaron al abrigo, para que no te quedes con advertencias, sino que veas el camino completo en historias que podrían llevar tu nombre. Y porque tu corazón necesita ver con ojos lo que ya empezó a creer en silencio, voy a contarte despacio y con verdad lo que ocurrió cuando otros como tú se cansaron de dormir a la intemperie y cerraron la grieta, porque a veces el alma entiende mejor cuando ve un rastro, y el rastro que voy a dejarte hoy nace en una sala pequeña de un departamento modesto, donde María, que siempre fue fuerte y discreta, escondía bajo la rutina un miedo que se le pegaba al cuerpo apenas caía la noche. Era una mujer que hacía que todo funcionara afuera, pero que por dentro sentía que algo le respiraba cerca cuando la casa se quedaba sola. A las 3:11 de la madrugada, sus ojos se abrían como si alguien la hubiera llamado por su nombre. El corazón se le iba a la garganta y no había postura que le acomodara el alma. Había probado música suave, té de tilo, palabras tranquilas, pero el eco interno seguía siendo más fuerte que cualquier susurro, hasta que un día, cansada de repetir la misma escena, escuchó estas mismas palabras que estás leyendo y decidió que esa noche no iba a dormirse como siempre. Apagó la televisión que llenaba con ruido el hueco del silencio. Se puso de pie en el centro de su sala, con la luz tenue de la cocina encendida como un faro, y dijo con voz que le temblaba pero no retrocedía: Jesús, esta es tu morada. Abrió la Biblia que tenía subrayada en los márgenes de otros tiempos y leyó el salmo que tantas veces había visto colgado en la pared de su abuela, pero que nunca había habitado como techo propio. Leyó despacio: el que habita al abrigo del Altísimo. Se detuvo en con sus plumas te cubrirá. Y por primera vez no lo imaginó como poesía, sino como una escena literal sobre su techo. Se le desarmó un nudo antiguo y lloró sin gritar. Y mientras las lágrimas se secaban solas en su cara, sintió que el aire de la casa cambiaba de lugar, como cuando se abre una ventana en verano. Se acostó con la sensación rara de estar en la misma cama pero en otra casa, y despertó a la mañana sin susto. No fue una magia de feria, fue un sello silencioso. Y la siguiente noche repitió, y la otra también. Y a la semana todavía hubo un sobresalto pequeño, pero en lugar de correr a la cocina, se sentó en la orilla de la cama y susurró el mismo salmo como quien pone una llave en la cerradura. Y ese sobresalto se hizo breve, y luego se fue, y empezó a notar cambios con ojos nuevos. El hijo adolescente que dormía tarde dejó de despertar con pesadillas. Las discusiones pequeñas perdieron gasolina. La casa olía a pan tostado por la mañana y a calma por la noche. Y cuando le preguntaron qué había cambiado, no supo dar una conferencia ni citó una lista, solo dijo: mudé mi cama a la sombra, y no fue religiosidad, fue habitación.
Y porque los hombres también se cansan de llevar el peso de una casa sin decir que les pesa, voy a contarte de José, que vive en una esquina con jacarandás, donde el barrio despierta con pájaros y colectivos. Él cargaba un dolor en el pecho que los médicos revisaron con profesionalismo y descartaron con alivio. No era el corazón, decían, pero para él era algo que se sentía exactamente ahí. Un puño invisible que apretaba cuando menos lo esperaba. De noche el puño era más firme y a las 3:17, casi con puntualidad cruel, se sentaba en la cama a respirar como si hubiera corrido, con la mirada perdida y la mente encendida, y eso lo hacía más irritable con los que amaba, más duro consigo mismo, más distante de Dios aunque lo nombrara, hasta que una madrugada en la que ya no quería sumar otra humillación secreta, abrió un video, escuchó hablar de cubrir la casa, de renunciar al miedo como quien rompe un contrato, de leer palabra en voz alta como quien firma territorio, y se sintió ridículo de pensar que un hombre hecho y derecho iba a ponerse en el medio del living a decir frases con la mano sobre la almohada. Pero el dolor no negocia con el orgullo y él por fin dejó de negociar con el dolor, tomó a su esposa de la mano, la llevó al cuarto de los chicos, puso una mano en cada cama pronunciando los nombres en voz clara como quien llama a casa a los que ya están dentro y leyó: no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti. Parecía una ceremonia mínima, pero adentro era un terremoto de paz. Y en lugar de esos despertares que parecían alarmas, comenzaron a despertarlo cantos de pájaros antes del trabajo, y en el pecho donde vivía el puño, apareció un espacio, como si hubieran abierto una venta pequeña para que respirara, y eso lo volvió más tierno sin humillarlo, más firme sin endurecerlo, más creyente sin forzarlo. Y cuando 3 semanas después miró hacia atrás, se sorprendió de no recordar la última noche en la que aquella hora maldita lo había expulsado de la cama. Y mientras lo pensaba, acarició la cabeza de su hijo solo porque sí, y estuvo presente, de verdad presente, en una cena de martes que no prometía nada, y encontró de nuevo el sentido profundo de esa frase de Jesús que había leído 1000 veces sin digerir: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Porque entendió que abundancia también era eso: una mesa sencilla sin tormentas interiores, un sueño sin lucha, una mañana que no te debe explicaciones. Y para que no creas que estas historias están escritas lejos de tu calle, quiero acercarte a Lucía, que carga un cansancio antiguo heredado en las mujeres de su familia, como quien hereda una vajilla de porcelana que nadie usa. En su casa se aprendía a aguantar, a no molestar, a no pedir ayuda, y esa disciplina de hierro les dio carácter, pero también les quitó descanso. Lucía se enamoró, tuvo una hija que refleja sus ojos, y sin embargo, cada noche sentía que un miedo sin rostro se sentaba en el borde de la cuna. No era un fantasma de película, era una sensación, una sospecha, una voz chiquita que decía: no te duermas, algo va a pasar. Y la dejó despierta tantas madrugadas que su cuerpo aprendió a defenderse con estrategias finas, listas mentales, revisiones compulsivas, pequeñas caminatas por el pasillo, y esas estrategias que le dieron control, le robaban paz, hasta que una vecina que hornea pan y ora como quien respira le dijo: no pelees sola, consagra la pieza. Lucía cerró la puerta, apagó la luz intensa, dejó una lámpara baja proponer sombra cálida, leyó el salmo con la voz entrecortada, y cada vez que decía: bajo tus alas, miraba la cuna y la nombraba techo. Dijo el nombre de su hija entre las palabras eternas, como quien teje una manta con hilos de 2 mundos. Y por primera vez su propio cuerpo le creyó, y durmió como se duermen los niños que los ángeles guardan, no perfecto, no sin ruido, pero guardado. Y eso produjo una revolución pequeña y enorme a la vez, porque la niña que se agitaba empezó a dormirse con una mano abierta. La pareja que discutía por detalles se abrazó sin pedir perdón en voz alta, pero perdonando de hecho, y la casa que tenía clima de alerta empezó a oler a hogar y no a trinchera. Y Lucía, que se había prometido no pedir nunca, se permitió pedir, y Dios respondió en la unidad de cosas simples que reparan lo grande. Porque la sanidad también es eso: una puerta cerrada a la ansiedad y una ventana abierta al reposo. Y si piensas que estos son casos raros, quiero que mires lo que pasó con don Ernesto, que ya peina canas y se creía curado de sustos.
un hombre de manos grandes que trabajó toda su vida y que al envejecer empezó a temer la noche como temen los que escucharon demasiados silencios. Tenía un televisor encendido hasta tarde para que el ruido le hiciera compañía, pero el ruido no escucha, el ruido no abraza, el ruido solo ocupa. Y una tarde de domingo, después de una siesta nerviosa, decidió que no iba a morir de insomnio, que no iba a heredarle a sus nietos la imagen de un abuelo que camina de madrugada como un espectro. Cerró el noticiero, abrió un cuaderno escolar viejo y copió con letra grande el salmo completo. Lo pegó con cinta en la pared al lado de su cama, porque sus ojos ya no quieren letras chiquitas. Y cada noche, con el bastón apoyado en la silla de mimbre, lo leía en voz alta como quien canta para espantar pájaros malos. Y con cada lectura se le ablandaba la rigidez y se reencontró con la costumbre olvidada de hablar con Dios sin formalismos. Le contó tonteras y dolores como quien larga el aire después de mucho rato, y las noches dejaron de asustarlo, y sus nietos, que iban los viernes, empezaron a dormir siesta en su cama sin pesadillas, porque los niños reconocen rápido las casas cubiertas, y el viejo que temía asustar se volvió el que contagia paz. Y cuando le preguntan, responde con humor que él no hizo nada extraordinario, que solo dejó de dormir afuera, y que si eso es extraordinario, será porque somos tercos para aceptar lo sencillo. Y para que no quede todo en adultos, escucha a Matías, que a los 12 años se despertaba llorando sin saber por qué. La madre rezaba sin saber cómo. El padre se enojaba sin saber con quién. La casa entera se tensaba a las 3 de la mañana, como si alguien hubiera apretado un botón de alarma y la vida siguiera como si nada al amanecer. Hasta que la madre, que no sabe teología pero sabe de amor, decidió que no iba a dejar que la madruga definiera el ánimo de la familia, abrió el cuarto, invitó a su esposo aunque se resistiera, les dio la mano a los dos y leyó lento: no temerás el terror nocturno, como quien le habla directamente al pánico. Nombró a su niño en fe y puso el salmo como manto sobre su sueño. Y la primera noche lloró igual pero menos rato. La segunda lo despertó un ruido y se volvió a dormir con un susurro. La tercera no lloró. Y la cuarta se despertó temprano para contar que había soñado lindo. Y ellos entendieron que un hogar puede aprender de nuevo a respirar si alguien se atreve a declarar con ternura firme, porque la autoridad dulce tiene el peso de Dios sin el volumen de los hombres. Y ahora déjame ponerte frente al espejo sin condena pero con claridad, porque quizá te viste en los ojos de María cuando se cansó de ser fuerte a solas, o en el puño de José que apretaba sin diagnóstico, o en la herencia silenciosa de Lucía que confundía aguantar con ser valiente, o en el miedo discreto de don Ernesto que ocultaba su insomnio en noticieros, o en el llanto de Matías que parecía no tener causa. Y si te viste es porque no estás loco ni estás solo. Estás en la antesala del abrigo, y lo único que separa a tu historia de las suyas es un acto de obediencia mansa que abre el techo, una decisión pequeña que cambia climas, un sí dicho con cansancio pero con fe. Y cuando ese sí sucede, el cielo tiene por costumbre responder con promesa. Por eso lo que viene ahora no es un relato más ni una emoción pasajera. Lo que viene es el anuncio que sostiene a todos los que se atrevieron a habitar. Y es también el anuncio que hoy te toma de la mano a ti para decirte, sin gritos pero con autoridad, que hay una salida escrita con tu nombre. Y porque ya viste con tus propios ojos lo que ocurre cuando alguien común decide no dormir una noche más a la intemperie y se muda al abrigo, ahora quiero decirte con la misma ternura y la misma autoridad que esto que empezó a nacer en tu fe no es un destello aislado ni una coincidencia simpática. Es una promesa firme, antigua y viva que no depende de tu racha ni de tu estado de ánimo. Una cláusula del amor de Dios que no se devalúa con tus fallos y que se activa no con fórmulas raras, sino con una decisión sencilla del corazón. Porque si tú eliges habitar y no visitar, si haces de su presencia tu dirección y no tu hospedaje de fin de semana, lo que viste en otros empieza a volverse la atmósfera natural de tu casa. Y la noche, que fue durante tanto tiempo un territorio hostil, se convierte en el santuario donde se sellan cosas que el día solo confirma. Porque el abrigo del Altísimo no es una metáfora poética para cuadros de pared, es un techo real para familias reales. Y cuando te quedas ahí, cuando dices con la boca y con los gestos, esta es tu morada, el cielo reconoce dirección y responde con cobertura.
Esta promesa tiene palabras concretas que Dios dejó por escrito para que tu alma no tenga que inventarse alivios y tu casa no quede sujeta a la suerte. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Y no se queda en declaración de intenciones, baja al detalle de tu noche y de la de los tuyos. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Y cuando la promesa te nombra casa adentro y puerta afuera, no lo hace para que la cuelgues en una sala y la olvides, lo hace para que la pronuncies como jurisdicción. No te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti para que te guarden en todos tus caminos. Y mientras la fe se asienta con esta sombra que te cubre, otra palabra sostiene lo que tu cuerpo y tu alma necesitan oír. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, no algunas, no las fáciles, no solo las que entiende el laboratorio, todas, las que se ven y las que se esconden, las que duelen en el pecho y las que pesan en la memoria. Y si te preguntas si esto es demasiado bueno para ser verdad, recuerda que su palabra no es adorno, es herramienta viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Por eso corta los hilos invisibles que te asfixian, y por eso levanta el manto que te cubre cuando ya no te quedaban manos. Y en la voz mansa de Jesús se resume el destino de los que deciden quedarse. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Abundancia que no es ruido ni acumulación, es reposo que repara, claridad que guía, salud que nace del alma hacia el cuerpo y arma al cuerpo para sanar. Cuando esta promesa se hace casa, las fronteras de tu hogar dejan de estar definidas por paredes y quedan definidas por presencia. Los marcos de las puertas se vuelven umbrales que no se cruzan sin permiso. Los nombres de los tuyos suenan en la noche como campanas que convocan ángeles a guardia. Y lo que antes entraba por costumbre, ahora encuentra: ninguna arma forjada prosperará contra ti. Escrito en la puerta como un aviso visible en el invisible. Y el miedo, que estaba acostumbrado a sentarse a la mesa, queda de pie en el pasillo esperando una invitación que no vuelve a recibir. Y la ansiedad, que había decorado la sala, empieza a descolgar sus cuadros. Y la culpa, que hablaba con tu voz, se queda sin micrófono. Y mientras tanto, una paz que no se explica con lógica se instala como huésped principal. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento y que guarda corazón y pensamientos como si fueran tesoros valiosos que no se dejan al alcance. Y en esa atmósfera el cuerpo recupera su lenguaje, el sueño suelta su miedo, las conversaciones bajan de volumen, la risa vuelve sin sospecha, la ternura se atreve sin pedir permiso, y los mismos metros cuadrados que antes te cansaban se vuelven tierra prometida donde se puede respirar sin pedirle perdón al aire. No te prometo un mundo sin tormentas ni una vida sin sobresaltos, te prometo, porque Él lo prometió, que las tormentas no tendrán derecho a derribar los cimientos y que los sobresaltos no te robarán el canto. Te prometo que aún en el día malo habrá una mano que te sostiene por dentro. Te prometo que el diagnóstico no será tu nombre, ni la deuda tu identidad, ni el pasado tu apellido. Te prometo que la prueba no dictará la atmósfera de tu casa, ni los titulares dirigirán el ánimo de tu mesa. Te prometo que cuando vuelvan a tocar a la puerta esos viejos visitantes de la madrugada, la sombra del Omnipotente responderá antes que tú. Te prometo que verás restaurados los años que se comió la oruga, porque el Dios que cubre también devuelve, el Dios que guarda también levanta, el Dios que sella también envía. Y lo más hermoso de esta promesa es que no te pide ser héroe para recibirla. Te pide ser hijo, presentarte como estás, cansado si estás cansado, herido si estás herido, confundido si estás confundido, y decir: quiero habitar. Y cuando un hijo quiere habitar el Padre, no pide referencias, abre la casa. Y si quieres una palabra directa que enlace lo que sientes con lo que vas a hacer, escucha esto y grábalo no en un cuaderno, sino en el pulso. Si tú haces hoy lo que vas a escuchar, si consagras tu habitación con tu voz, si renuncias a los acuerdos con el miedo, aunque te tiemble la mano, si pronuncias el salmo como techo y no como cita, verás señales concretas de sanidad instalándose en tu hogar.
no como fuegos artificiales, sino como amaneceres firmes, discusiones que no prenden, niños que se duermen sin sobresalto, dolores que pierden argumento, decisiones que se toman sin nudo en la garganta, y te vas a escuchar diciendo sin esfuerzo, yo creo, en lugares donde antes decías, no sé, porque la promesa no te convierte en superhéroe, te convierte en habitante, y el que habita vive distinto aunque camine por el mismo barrio. Por eso esta palabra no te deja en una nube, te baja al suelo de tu cuarto para que hoy mismo, antes de dormir, hagas lo que activa lo que Dios ya decretó. Y como no quiero que te quede ni un centímetro de duda, te voy a tomar de la mano y te voy a guiar paso a paso en lo que harás esta noche para sellar tu casa por dentro y por fuera, porque la promesa ya está. Ahora viene la guía que te enseña a poner la llave en la cerradura y a girarla hasta escuchar cómo el cielo cierra por dentro. Y porque una promesa sin un camino se vuelve un deseo que se gasta, y tú no estás aquí para coleccionar deseos, sino para ver cambios reales en el aire de tu casa y en el pulso de tu noche. Voy a tomarte de la mano y te voy a guiar con ternura firme en lo que harás hoy mismo antes de dormir, para que el abrigo deje de ser una idea y se convierta en techo, y para que la sanidad deje de ser una esperanza y se vuelva un proceso que ya empezó mientras lees. Y respiras y vuelves a creer, aunque sea con poquito al principio, porque la clave no es la cantidad de tu fe, sino la dirección. Y hoy la dirección es clara. Entras al abrigo no como visitante que saluda desde la puerta, sino como hijo que se muda. Y el primer movimiento es consagrar el ambiente con tu propia voz, porque tu casa necesita escucharte declarar a quién pertenece, y tu alma necesita oírte nombrar la sombra bajo la cual va a dormir. Y por eso, en cuanto termines de leer, apaga el ruido innecesario. Deja una luz suave encendida, como quien mantiene un faro, y ponte de pie en el umbral de tu habitación o en el centro de tu sala. Si no quieres despertar a nadie, abre las manos como quien no retiene nada y di con voz clara, aunque tiemble algo por dentro: Jesús, esta es tu morada, tu paz es mi umbral, tu nombre es mi techo. Y mientras lo dices, imagina sin vergüenza que la palabra se posa sobre tu casa como una manta tibia, porque no estás jugando con la mente, estás obedeciendo un diseño. Y ahora toma la escritura y lee despacio el Salmo 91, no como quien recita para completar un rito, sino como quien firma un pacto, y dale tiempo a cada línea, como si empapelaras las paredes con promesas al pronunciar: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Deja que esa palabra habitar se convierta en tu nueva dirección. Y cuando llegues a con sus plumas, te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Visualiza literalmente ese manto extendiéndose sobre tu cama, sobre tu puerta, sobre los nombres de quienes amas, porque la palabra es viva y eficaz. Hebreos 4:12. Y al pronunciarla, no estás llenando el aire de poesía, lo estás llenando de jurisdicción. Y si alguno a tu alrededor está despierto, invítalo a escuchar en silencio, porque el acto no es privado, es familiar. Y aun si estás solo, no estás solo, porque los ángeles escuchan para obedecer el mandato de su voz. Y la voz que ellos obedecen es la palabra que tú pones en tu boca. Y porque consagrar abre la casa, pero cerrar las rendijas protege el descanso. Ahora vas a cortar con suavidad decisiva los acuerdos invisibles que le dieron terreno al miedo, a la ansiedad, a la culpa y al rencor. Y lo harás sin discursos largos y sin negociar con lo que te lastima, porque la noche no es momento de tribunales, sino de decretos de paz. Ponte frente a tu cama, o si lo prefieres, siéntate al borde con los pies tocando el suelo para recordar que estás en tierra firme. Respira hondo como quien suelta una bolsa pesada y pronuncia con la sencillez de un niño: Señor, renuncio a mis pactos con el temor suelto, el control que no me corresponde, y cierro la puerta a toda voz que no venga de ti. Y mientras lo dices, deja que vengan a tu memoria esas frases que te ataban: yo siempre fracaso, nunca voy a sanar mi casa, es así. Y respóndeles en voz baja, con la verdad, no con la emoción: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Juan 10:10. Aquí gobierna la vida, no la escasez. Aquí gobierna el gozo, no el pánico. Aquí gobierna tu amor, no la sospecha. Si hay una persona a quien debas perdonar, nómbrala con respeto y suéltala de tus manos como quien devuelve una deuda que no quiere seguir cobrando hoy. Perdono, renuncio a repetir esta herida como identidad. Si hay una culpa que se te pega como sombra,
entrégala sin explicaciones y sin latigazos. Señor, recibió tu perdón y me pongo bajo tu gracia. Y si alguna imagen dura o noticia cargada quedó rondando en tu mente, ciérrale la puerta con una frase que cierre de verdad. No miro más esa escena. La cruz es mi frontera y mi descanso no depende del mundo, porque al cerrar estos portillos no te vuelves ingenuo, te vuelves guardado. El ladrón no cruza un umbral sellado y tu umbral queda sellado cuando tu boca se alinea con la palabra y tus afectos se entregan, aunque todavía duelan, porque el cielo responde a la decisión antes que al perfeccionismo. Y porque una casa no es solo paredes, sino nombres. Ahora vas a cubrir a los tuyos como quien extiende una manta, nombre por nombre, habitación por habitación, pasillo por pasillo. Y si estás solo, cubre a los que llevas en el corazón, porque la cobertura alcanza distancias que tu mano no puede, y lo harás así con calma y con honra. Coloca tu mano derecha sobre tu almohada como señal de autoridad mansa y declara: no te sobrevendrá mal ni plaga, tocará tu morada. Salmo 91:10. Y luego di en voz audible los nombres de quienes viven contigo y de quienes quieres traer bajo el abrigo. Los confío a tus alas. Ahora repite a sus ángeles: mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos. Salmo 91:11. Y mientras lo dices, imagina puestos de guardia invisibles en las esquinas de tu cuarto, en la puerta de entrada, en las ventanas que te daban desvelo. Y si tienes a alguien enfermo o atormentado por pesadillas, menciona su nombre con especial ternura, como quien acaricia sin tocar, y di tu palabra: entra donde yo no puedo. Entra a su mente, a sus hormonas, a sus recuerdos, a su respiración, a su sueño, y pon orden de vida. Y si en casa guardas un poco de aceite común, puedes poner una gota en el marco de la puerta como señal práctica que te ayuda a recordar lo invisible. No es magia, es memoria del corazón. Y mientras unges, di la palabra corta: lo que no es tuyo. Hebreos 4:12. Y establece tu paz donde hubo ruido, y si al pronunciarlo te sorprende una emoción, no la detengas. Deja que salga el nudo viejo, porque a veces el acto espiritual necesita que el cuerpo exhale lo que llevaba guardado. Y si en ese momento sientes resistencia o distracción, no pelees con la sombra. Vuelve a pronunciar con calma la verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Salmo 91:5-6. Hasta que el alma entienda que esto no es un intento, es una mudanza. Y cuando hayas cubierto a los tuyos, toma un minuto final para cubrir tu propio corazón y di con la libertad de un hijo bajo tus alas: me acuesto y bajo tus alas despierto. Lo que hoy cierro queda cerrado, lo que hoy entrego queda entregado, lo que hoy decreto queda decretado en tu nombre. Y porque el alma aprende por señales visibles, te doy una forma simple de sellar todo lo que has hablado, para que mañana al despertar recuerdes que no fue un impulso, sino un pacto. Toma una hoja pequeña y escribe con tu mano 3 frases que funcionarán como estandartes. En tu cuarto habito bajo el abrigo. Salmo 91, la palabra es viva. Hebreos 4:12, en mi casa gobierna la vida. Juan 10:10. Coloca esa hoja en un lugar que veas al apagar la luz y al encenderla, para que la primera y la última impresión de tu día no la dicten las noticias ni la memoria del miedo, sino la dirección de tu fe. Y si compartes habitación, puedes guardar el papel dentro de tu Biblia y tocarlo con la mano antes de dormir, porque el cuerpo también necesita rituales santos que reemplacen hábitos viejos. Y si quieres añadir un gesto final, apoya tu mano sobre el colchón y susurra como quien cierra una puerta por dentro: esta noche duermo cubierto, no a la intemperie. Esta cama es altar, este techo es sombra. Y cuando apagues la luz, no negocies con los pensamientos que busquen. Última palabra: no tengas debates nocturnos, solo vuelve a la frase bajo tus alas, porque la repetición con fe no es superstición, es perseverancia, la misma que convierte una noche en hábito, y un hábito en cultura, y una cultura en legado para los tuyos. Y porque sé que tu corazón ya está listo y tu casa ya empezó a mudar de clima, quiero que el paso siguiente sea hacerlo juntos, para que no te sientas solo mientras sellas y para que tus palabras encuentren eco en otra voz que las acompaña. Por eso, en el próximo instante voy a orar contigo en vivo y te invitaré a repetir o a escuchar y a sentir
y a dejar que el Espíritu complete lo que estas instrucciones empezaron, porque ya consagraste, ya cerraste, ya cubriste. Y ahora vamos a encender el altar con una oración larga como una manta y mansa como un susurro y firme como una puerta que se cierra con llave por dentro. Y porque lo que empezó esta noche no es un truco emocional, sino una mudanza real de tu alma al abrigo, voy a cerrar contigo como se cierran las puertas que importan, por dentro, con llave de fe y mano de hijo, para que cuando apagues la luz no te quedes a mitad de camino ni vuelvas a la intemperie por costumbre. Quiero que te lleves esta certeza respirando dentro del pecho como una brasa encendida. Si hiciste lo que te guía a hacer, si consagraste tu habitación con tu voz, si renunciaste a los pactos con el miedo aunque temblara la garganta, si cubriste a los tuyos nombre por nombre bajo las alas, entonces ya empezó la sanidad en tu casa, aunque todavía no lo veas con todos los sentidos. Y si una sombra intenta mañana reclamar derecho, vas a responderle sin debate y sin gritos con lo que hoy sellamos juntos. Bajo sus alas duermo y bajo sus alas despierto. Y no te hablo de una fe de domingo ni de una promesa de calendario. Te hablo de una cultura nueva que se instala en tu hogar noche a noche. Te hablo de conversaciones que se calman antes de estallar, de niños que descansan como si un ángel les acariciara la frente, de decisiones que se toman sin nudo en la garganta, de dolores que pierden argumentos y de diagnósticos que se quedan sin idioma. Te hablo de ti volviendo a llamar casa a tu casa y de tu alma encontrando por fin postura sobre la almohada. Y ahora, con el mismo amor con el que te acompañé hasta aquí, te dejo un desafío que sella este cierre como se sella un pacto antiguo. Esta noche, antes de dormir, vuelve a poner tu mano sobre el colchón y susurra con voz de pertenencia. Esta cama es altar, este techo es sombra, esta casa es tuya, y quédate un minuto más en silencio, no para oír tus dudas, sino para oír esa paz que no se puede explicar, porque será el sonido de la promesa tomando asiento en tu habitación. Y cuando mañana te despiertes, antes de mirar el teléfono, toca el papel donde escribiste habito bajo el abrigo. Míralo apenas un segundo y di en voz baja yo creo, porque lo que repites con fe te habita y lo que te habita te cubre. Y ahora quiero hablarte a ti que sentiste que Dios te habló en estas líneas como no te hablaba hace tiempo. A ti que supiste que este mensaje era una cita preparada y no una casualidad. A ti que estás listo para convertir tu noche en altar y tu casa en refugio. Escucha esto con el corazón en la mano. No camines solo, no vuelvas a la vieja costumbre de pelearte contigo en la madrugada. Forma parte de esta mesa donde cada noche encendemos lámparas y cubrimos hogares con la palabra. Escribe en los comentarios yo creo como un acto de fe público y nombra a esa persona por la que quieres cobertura, porque aquí oramos los unos por los otros y el cielo reconoce las direcciones que se escriben con humildad. Y si quieres que sigamos orando juntos, si quieres recibir cada nueva oración nocturna, cada guía práctica, cada palabra que te recuerde cerrar por dentro y habitar por encima, suscríbete ahora mismo y activa las notificaciones como quien deja preparada la luz del pasillo para la próxima noche. No es un gesto de algoritmo, es una decisión espiritual para no volver a dormirte afuera. Es decirle a tu propia alma, no voy a perderme la próxima lámpara. Es poner en tu rutina una cita con el abrigo, porque lo que sostienes a diario se vuelve cultura y la cultura que hoy empezaste es de paz, de presencia y de sanidad. Y si sientes que esto fue para ti, dilo sin vergüenza en los comentarios. Amén. Sáname, Señor. Yo creo, porque lo que confiesas en público el cielo lo honra en secreto. Y mientras lo escribes, levanta la vista un segundo y entiende que no terminamos. Apenas empezamos, que lo de hoy fue la llave y que en la próxima noche vamos a profundizar en cómo mantener la cobertura durante el día, cómo blindar la entrada de tu casa y cómo enseñar a los tuyos a habitar y no a visitar. Por eso suscríbete ahora. Deja encendida la campana como quien deja preparada la mesa y vete a dormir con esta frase tatuada en el alma. Bajo tus alas duermo, bajo tus alas despierto, y nos encontraremos aquí a la misma hora para seguir haciendo de tu hogar un lugar donde la paz no se negocia, se hereda.